Ok, entendido, listo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches tengan todas y todos. Mi nombre es Giancarlo Hernández y esta noche estaré acompañándoles en la moderación de esta actividad. Antes de iniciar propiamente con la actividad, voy a permitirme dar algunas indicaciones para mantener el orden de la misma. A las personas que esta noche nos acompañan, recordarles nada más que por favor mantengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones innecesarias tanto para las personas que esta noche nos acompañan como para la persona expositora. Recordarles que cuentan con la posibilidad de hacernos llegar sus consultas mediante la plataforma Zoom a través del chat. O bien, una vez finalizada la actividad, si tienen a bien, pueden activar su micrófono y hacernos directamente la pregunta para poderle dar respuesta. Ahora sí, esta noche tenemos la oportunidad de compartir nuevamente con el profesor Rodrigo Campos Esquivel, quien es licenciado en Derecho y Notario Público en la Universidad de Costa Rica. El máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, con graduación de honor. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. Asimismo, se ha desempeñado como juez mixto en materias como la penal, civil y laboral, y es juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Asimismo, es profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral, desde el curso lectivo del 2003 hasta la fecha. Es profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial del Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente es juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. Esta noche el profe Rodrigo Campos nos acompaña con la ponencia que se titula Preparación y participación en una audiencia oral. Sin más que agregar, le cedo la palabra, profe. Muchísimas gracias, Jan, por la presentación. Buenas tardes. Bueno, siguiendo la dinámica que hemos venido aplicando en las charlas, la idea es impartirlas sobre temas que son más prácticos que teóricos, ¿verdad? Sobre todo en situaciones Bueno, al parecer tenemos un pequeño problema con el internet. Vamos a darle un con momentito, alguna profe. noción sobre estos aspectos. Tal y como adelantó Jan, el título de la charla es Preparación y participación en una audiencia oral. Y vamos a hacer una advertencia inicial. Previo a dar aplicación al contenido de esta presentación, se recomienda ver y utilizar las presentaciones en YouTube. Cómo preparar una teoría del caso, que obviamente seguiría sobre esa línea, inteligencia emocional y lenguaje corporal en las audiencias. Y bueno, obviamente que en ese caso seguiría la que vamos a ver el día de hoy. Estas dos charlas pueden ubicarlas en YouTube. La forma más sencilla es con el nombre mío, Rodrigo Campos Esquivel. Bueno, ahí vemos una sala de audiencias, ¿verdad? Esta la dinámica que es en una audiencia en materia penal. Bueno, entremos en materia. Presentación. La participación en una audiencia judicial implica el desarrollo de una estrategia por parte del abogado litigante. Si bien es cierto, hay casos muy sencillos que no justifica toda una preparación, una estratégica, tal y como lo vamos a presentar el día de hoy, sí, indudablemente, sí se requiere un esfuerzo adicional en casos que sí implican gran volumen de información, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay una gran complejidad en el conflicto a resolver. En ese caso, ello aspectos como conocer al juez que va a realizar la misma, el cómo dirigirse y comportarse en una audiencia, que bueno, ya esto nos devolvemos
a la charla anterior, qué tomar en cuenta a la hora de formular un alegato introductorio o de conclusiones. Este es un aspecto sumamente interesante, que bueno, ahorita vamos a reforzar un poquito más, pero que yo estoy casi seguro que muy pocos colegas se toman la molestia de profundizar en este tema, el conocimiento del juez que va a realizar la audiencia. Y eso, si se dieran a esa tarea, podría generar algunas ventajas interesantes. Bueno, decíamos, esperen para ver, los procesos adversariales. En un proceso judicial, la audiencia es el momento en el que se hacen efectivos varios derechos de las partes. Estos en general, en términos generales, son conocidos como el derecho de audiencia y se manifiestan además en tres. Dice, la posibilidad de tener acceso al juez. Es una manifestación del principio de inmediación. El derecho a participar en una audiencia, que también es una manifestación del derecho de defensa. Y el derecho a estar informado de lo que se resuelve. Esto, obviamente, que con el fin ulterior de que la parte pueda acceder a los recursos que quepa contra la resolución en el caso de que ésta le provoque agravio. Reglas básicas de la audiencia de suma importancia para preparar la participación en una audiencia. Y tenga toda la información a mano. Para ello se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: tener una copia o clon del expediente judicial, ello con el objeto de que lo conozca y pueda guiar al juez en la ubicación de la información valiosa. Esto que claramente lo que tiene la intención es el ahorro de tiempo, ¿verdad? No estar gastando periodos extensos de tiempo ubicando piezas que no se saben dónde están, ¿verdad? Precisamente por no haber hecho este ejercicio previo. En ese expediente o clon, yo lo que recomendaría que se fotocopie son todo lo que son notificaciones, citaciones, resoluciones, actuaciones valor de prueba y que, por ejemplo, en un proceso penal, que no es necesaria su lectura en el debate, ¿verdad? Continuamos. Confeccione un índice propio de actuaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, algunos expedientes tienen un índice. Ese es un índice que es más que todo para la utilidad del juzgado o del órgano jurisdiccional. Entonces, en ese caso se recomienda que sea el propio o la propia litigante el que realice el índice y sobre todo, que de alguna forma identifique en ese mismo índice las piezas que son de mayor interés para su teoría del caso. Sobre esa línea tenemos esta tercera que dice: prepare esa copia separando los medios de prueba de tal forma que cuando se le dé la palabra o deba interrogar un testigo, ubique en forma rápida el folio respectivo. Para esto puede utilizar separadores o pestañas adhesivas, de esas que son de distintos colores. Por último, tenemos: utilice sus códigos, preferiblemente con índice analítico, jurisprudencia y comentarios. Ahorita, hoy en día, hay excelentes códigos comentados con jurisprudencia, con conceptos. Por ejemplo, podemos mencionar el Código Procesal Civil, el Código Civil de 2 tomos, hay uno muy, muy bueno. El Proceso Penal Comentado de Javier Lloverde en materia procesal penal,
y por ahí hay 2 también esperando entrar en vigencia, como es el caso del Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia, ¿verdad? Que en este momento está en una vacatio legis. Vamos entonces a retomar el tema de que conozca al juez. El juez, como cualquier otra persona, tiene una ideología, tiene prejuicios, animadversiones, por lo que resulta inevitable que muchas veces plasme en sus resoluciones. Conocer al juez y otras variables del proceso radica en el hecho de poder anticipar la forma en que se va a resolver. Sí, ahí, bueno, hay que ver más o menos en casos similares cuál es la tendencia de este juez a resolver de X o de Y forma, ¿verdad? Eso obliga necesariamente a tener que ir por lo menos a un par de audiencias donde esté participando el juez que sea asignado al caso que nos corresponde. Aquí, bueno, esto es sumamente detallado. Yo creo que puede ser excesivo entrar en tanto detalle, pero sí rescatar, digamos, las partes más valiosas de los aspectos de la personalidad del juez que se recomienda conocer. Entonces tenemos ahí, vean dentro de la llave, carácter, educación, ideología, clase social, aptitudes jurídicas, laboriosidad, ambiciones, religión, proyectos vitales, entorno o historia familiar, principios morales, carrera judicial, preferencias políticas, mayor o menor integridad, entorno de amigos cercanos, temas políticos y sociales. Actuación recomendaría ante esta cantidad de información a la que podríamos vernos obligados a averiguar. Yo diría que, bueno, ahí lo que debería tratar el litigante es, en razón del conflicto que se investiga, ¿cuál de estos aspectos es importante tomar en cuenta para el caso concreto, ¿verdad? Por ejemplo, podrá haber situaciones donde sea importante la ideología, digamos, la opinión que tenga sobre determinados temas sociales, principios morales también, en fin. Lo recomendable es eso, es en atención al conflicto que se pone en conocimiento del juez, indicativos de la personalidad del juez, es importante desmenuzar, ¿verdad? Entrar en mayor detalle. Claridad idiomática y exactitud conceptual. Para ser claro, debe utilizarse un lenguaje exacto y preciso, es decir, debe utilizarse la palabra cuyo significado corresponda a la idea que queremos expresar. De lo contrario, podría llevar a malas interpretaciones. Ojo, porque esta es tal vez, digamos, la parte más importante de esta idea. Lo importante es que el receptor capte el mensaje. O sea, no que nosotros como interlocutores pensemos que nos estamos expresando en forma adecuada. Ahí lo que realmente interesa es que la persona a la que va dirigida ese discurso es la que efectivamente está recibiendo el mensaje que nos interesa. Sencillez, el uso y argumentación legal a realizar deben ser los ciudadanos comunes. Sea selectivo con las citas de doctrina a utilizar. Un buen litigante debe utilizar lenguaje jurídico exacto y preciso, sencillo, para que su elocuencia, manejo de inteligencia emocional y lenguaje corporal. Bueno, aquí sobre este tema, si se utiliza lenguaje muy técnico, las personas a las que va dirigido, que serían los ciudadanos que están inmersos en el conflicto, podrían no entender lo que se está diciendo. Entonces,
Sin dejar de ser técnico, hay que tratar de utilizar el lenguaje más sencillo para que ellos puedan comprender de qué trata lo que se está planteando. Tenga presente el tipo de audiencia a la que se dirige, puesto que de ello dependerá que debe hacer ajustes a su discurso. Obviamente que hay audiencias muy pequeñas, muy limitadas en participación de personas, donde solo tenemos al juez, tenemos al fiscal, tenemos un defensor y tal vez el imputado, que es por el que habría que velar más en cuanto a que entienda el discurso. Eso permite tal vez, bueno, utilizar un poquito más de lenguaje técnico porque la mayoría de las personas involucradas, bueno, manejan el discurso forense o lo que es el lenguaje forense. Punto quinto, pula su intervención. Procure que su intervención tenga condiciones mínimas, como que sea interesante para que llame la atención, sea clara, que sea memorable en puntos y argumentos claves. Yo la ocasión anterior aconsejé dos cosas. Bueno, incluso aquí lo reitero, pero que el discurso no sea monótono, que no sea somnífero, que las personas no se duerman. Y para eso el discurso lineal es el que lleva a todo ese, a esas consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces, lo que he dicho yo en la ocasión anterior, hay que hacer subidas y bajadas en el tono de la voz, de vez en cuando utilizar alguna ocurrencia relacionada con el caso, lenguaje liviano, etcétera. Todo esto, claro, está sin caer en la grosería, el sarcasmo inadecuado o la vulgaridad. Bueno, lo que les decía anteriormente, es recomendable también utilizar humor liviano, esto para mantener la atención del auditorio. 6. Practique para hablar bien en público, estimule su percepción mediante la observación y escucha, y practique para corregir o mejorar sus intervenciones y evitar el pánico escénico, las muletillas o la falta de un hilo conductor. Sobre este tema les comento que es muy común ver abogados y abogadas de que podríamos tachar de inseguros, que lo que hacen es leerlo todo. Eso es mal visto, ¿verdad? Aunque es peor que no hagan del todo su trabajo, pero en realidad es muy mal visto el tener que llegar a leer un discurso o un alegato en una audiencia, ¿verdad? Así que ojo con eso, hay que practicar, ¿verdad? Tal y como decía también en la charla anterior, hay que hacer una práctica de discurso, de desenvolvimiento en la parte oral. Procure su credibilidad ante el juez. Se debe ser respetuoso con el juez y el adversario. No dramatice en exceso. Sea respetuoso. No exagere. Tampoco cite cifras o datos descontextualizados, ¿verdad? 8, adecuado manejo del lenguaje no verbal y corporal, que bueno, eso para lo cual remito a la charla anterior, que dicho sea de paso ya está en YouTube, ¿verdad? Para los que tengan interés y que no hayan tenido la posibilidad de verla, ahí está. Muéstrese sereno y de ser posible baje la atención de la audiencia y del discurso ofrecido, siguiendo estos consejos. No frunza el ceño y mantenga un tono de voz adecuado, fuerte, sin gritar, pero haciendo, cambios de tono. Es la tercera vez que vemos este tema y no es de casualidad, ¿verdad? El tema del tono de la voz es sumamente importante en lo que respecta al discurso oral. Cuando se dirija al juez, mírele a los ojos, pero sin sobrepasarse.
Yo no sé si en algún momento yo lo comenté en estas charlas, a mí me tocó integrar en un asunto donde el imputado se arriesgaba a una pena bastante alta y no nos quitó los ojos de encima. En algún momento los tres ya estábamos completamente incómodos y bueno, sin que se piense que yo creo en esas cosas, pero era casi como que nos estuvieran tirando un embrujo, ¿verdad? Era un mal de ojo lo que nos estaba dando el hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos excesos en el contacto visual. No pierda el tiempo peleando con el contrario y no haga gestos que revelen desidia o menosprecio. Visajes, golpear la mesa, llevarse las manos a la cara. Bueno, en una ocasión les comento, en un juicio penal, el juez se agarró la cabeza ante una resolución de nosotros y lo que dijo fue, oh my God, o sea, como ridiculizando al tribunal. Ese tipo de cosas, por Dios, de lo que pueden hacer es generar una reacción más bien negativa por parte del tribunal, ¿verdad? Es una falta de respeto completa. Cierre 9, cierre con broche de oro. El discurso debe ser breve, preciso y veraz. No oculte la verdad ni trate de engañar al juez. 10. Otros aspectos a tomar en cuenta. Sea empático y no antipático con el juez. Si bien esto no garantiza una resolución favorable, sí puede ayudar bastante. No aburra ni eduque al juez. Bueno, esto no falta de vez en cuando algún o alguna colega que quiera impartir cátedra en la audiencia y eso es absoluto y completamente contraproducente. Precisamente por esto pongo acá la segunda idea, dice, esto puede ser tribunal centrarse más en los errores de su discurso que en sus bondades. O sea, si pretende educar al juez, el juez lo que se va a enfocar más bien es en todos los errores y las pifias que están contenidas en su discurso. Entonces, en eso mejor ser más bien de bajo perfil. El proceso judicial es para reproducir artificialmente un hecho. Y estamos hablando de cuál facilite su labor con la utilización de maquetas, videos, fotografías, presentaciones, juguetes a escala, etc. Aunque pueda sonar ridículo, pero por ejemplo, unos carritos a escala podrían ser sumamente útiles cuando lo que se investigue es la dinámica en un accidente de tránsito. Esperen un momentito, estoy viendo acá en el chat, voy a ver si hay alguna pregunta puntual para evacuarla de una vez. Permítanme un momentito. Bueno, ok, podemos continuar. Presentaciones, bueno, también pues, PowerPoint y como esta, por ejemplo, fotografías y videos que puedan tener alguna utilidad. Alegato de apertura, bueno, hay procesos, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hay algunos procesos que son más explícitos que otros con el tema del alegato de apertura. Concepto. La importancia del alegato de apertura radica en que la persona juzgadora tomará por primera vez contacto con los hechos y antecedentes desde la perspectiva del caso concreto. Mucho se habla, ¿verdad?, que el juez, cuando llega por primera vez a una audiencia, lo correcto es que llegue sin tener mayor contacto con el caso concreto, para que no vaya prejuiciado. Eso sería lo más adecuado. Algunos ejemplos de estos alegatos introductorios son los siguientes.
En el proceso penal se regula en el artículo 318 que esa norma corresponde a la audiencia preliminar. Y luego el 341, párrafo segundo, aquí faltó indicar que es del Código Procesal Penal, que se refiere al alegato introductorio que se hace en la etapa de debate. De ese alegato introductorio, si se hace, porque a veces otras veces no es necesario que lo haga, eso puede ser sumamente importante para establecer la pertinencia de la pregunta que se hace. Si el defensor, que usualmente es el que más muestra renuencia a hacer un alegato introductorio, sobre todo en materia penal, no informa cuál es su teoría del caso, ¿cómo va a poder valorar el tribunal si la pregunta que se le está haciendo a un testigo es o no pertinente? Entonces, en eso hay que tomar en cuenta esa situación también en ese tipo de procesos, los procesos penales. En el Código Contencioso Administrativo, también en el artículo 92, inciso primero, y 104, se hace referencia a los alegatos de apertura. Lo importante del alegato de apertura, aparte de lo ya mencionado, de que crean una primera impresión en el juez o partes, está en el hecho de que gracias a él se determinará la pertinencia de las preguntas que se formule a los testigos y peritos. En adición, es un buen momento para aclarar dudas o solventar omisiones de la demanda o contestación. Esto tiene que ver mucho con un tema que, bueno, les adelanto, es una de las charlas que estoy preparando para más adelante, que es la formulación de los hechos de la demanda. Resulta ser que los hechos de la demanda o de la contrademanda son los linderos dentro de los cuales debe girar el litigio. Entonces, este tema de la formulación de los hechos de la demanda es un tema que tiene que tomarse en serio por eso, porque prácticamente viene a tener gran impacto en el principio de congruencia. Dos diferencias entre el alegato de apertura y el alegato de conclusiones. En el alegato de apertura se anuncia qué es lo que se va a analizar. O sea, es una proyección a futuro. Por su parte, los alegatos de conclusiones, nuestra labor se dirige a exponer al tribunal cómo lo indicado en el alegato de apertura se ha cumplido durante el proceso. Entonces, el análisis se hace más bien en tiempo pasado. Eso es importante. En el alegato de apertura se pone énfasis en los hechos y las pretensiones, mientras que en el alegato de conclusiones el énfasis se efectúa respecto de la prueba rendida durante el proceso. En el alegato de apertura se habla fundamentalmente de un tiempo verbal específico, lo que se va a probar, lo que se va a acreditar, etcétera, etcétera. En el de conclusiones se usa el pasado. Quedó por acreditado tal cosa, se probó tal otra, etcétera. Se recomienda, para efecto de estos alegatos, tener en cuenta tres premisas. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Sobre la conveniencia de que el juez no vaya prejuiciado. Entonces, que ese alegato introductorio contenga información de calidad. Dos, la credibilidad de la teoría del caso se construye a partir de los momentos iniciales del juicio. Esto es una regla del éxito y a todo nivel, no estamos hablando solo a nivel de derecho. Si ustedes conocen a una persona y en esos 3 primeros minutos que tienen de conocerla les cae mal, ya el asunto va chueco para adelante, ¿verdad? Y esto es importante también con relación a este tipo de alegatos, ¿verdad? Bueno, y en la forma en que se desenvuelve el abogado, ¿verdad? Eso es importantísimo, el impacto que se produzca en los primeros momentos. Permítanme, voy a ver aquí algo en el... Ajá. Ok, voy a compartir la pregunta que se me está haciendo.
Hola, dice, si en una audiencia la sala es muy pequeña, cosa muy usual, ¿verdad? Porque depende del tipo de tema que se esté discutiendo, las salas son muy pequeñas y solo se puede grabar por audio, cosa que también ocurre, ¿verdad? Sobre todo en las audiencias de juzgado penal. Y el abogado se quiere poner de pie para hacer su exposición de la teoría del caso, se tiene que pedir permiso al juez o simplemente lo hace. No, yo considero que eso es una manifestación del lenguaje corporal del abogado. Nosotros incluso, bueno, digo nosotros, en la charla anterior incluso se explicó qué significaba, si estaba sentado y tenía tal postura, si estaba de pie y tenía tal otra. Eso no es necesario pedirle permiso al juez para dar el discurso de pie. Lo que sí es recomendable tal vez es que si hay testigos o partes, no hacer, generar disgusto, ¿verdad? Entonces, que sea de pie, pero de lejitos, ¿verdad? De las otras partes. Espero que con eso haya quedado bien evacuada la consulta. Se debe evitar dar indicios a la parte contraria de nuestra propia estrategia de litigio. Sin embargo, hay otra cosa que es sumamente recomendable, que es poder anticipar por dónde podría ir la teoría del caso en la parte contraria. Esto sobre todo es importante, les digo, si bien es cierto la charla va dirigido a todas las materias, pero por ejemplo es muy importante en el caso de los fiscales que pudieran en sus conclusiones, en sus alegatos de conclusiones, poder anticiparse a la teoría del caso que pudiera plantear la defensa. ¿Verdad? ¿Qué se debe evitar en un alegato de apertura? No se debe adoptar una actitud agresiva o desafiante. No es un mero ejercicio de retórica u oratoria. Les digo, hay abogados que hablan, lo hacen muy bien, pero cero contenido, ¿verdad? Hablan de vivencias, de anécdotas, pero lo que es el fondo, casi nada. Entonces, ojo con eso. No se deben emitir opiniones personales y esto es importante, ¿verdad? No hacer juicios de valor. No se debe emitir conclusiones sobre la prueba que no se ha evacuado. Hay muchos abogados que tienen por costumbre de introducir juicios de valor en las preguntas o de concluir cuando hacen una pregunta. Eso no es correcto, ¿verdad? Lo correcto es dirigir el cuestionamiento en forma precisa y no incursionar en aspectos que no vienen al caso. Finalidades, el alegato inicial tiene como finalidad tratar de motivar, influenciar o convencer a la persona juzgadora para que adopte una opinión favorable sobre nuestra teoría del caso, con miras al momento en el que se tomará la decisión al dictar la convincente, el poder de convencimiento que tenga el abogado, ¿verdad? A la hora de dirigir su discurso. Estrategias del alegato inicial, sea breve en la extensión de su alegato, que no sea omiso, pero que tampoco dé demasiada información, ¿verdad? Que pueda ser utilizada en contra de nuestra posición y de nuestro cliente, ¿verdad? Reiterar el tema de la importancia de la primera impresión. Demuestre objetividad. No exagere el contenido de la prueba. Sea detallista. Trate de humanizar el conflicto. No sea frío ni insensible. Y esto, bueno, sobre todo vieran cómo se da en los casos de violación, ¿verdad? O de abusos sexuales o temas sexuales. Muchos abogados
en una forma completamente reprochable. A veces ponen de víctima al victimario y a la víctima la ponen prácticamente como la acusada. Y eso no es ni ético ni es correcto. 6, estructura del alegato de apertura. Vamos a ver cuál es el formato que tiene o el orden que debe seguir el alegato de apertura. Debe ser breve y puntual y se recomienda que tenga el siguiente contenido. Introducción con el tema o mensaje. ¿Cuál es el objeto del proceso? Identificación de los sujetos involucrados en el conflicto. De caso, exposición clara del tema central en discusión, breve refutación de la antítesis del caso en las situaciones en que ello pueda ocurrir, porque si el que está hablando es primero, ¿qué va a refutar? No hay nada que refutar. Esto de la refutación eventualmente la tendría el que hable en segunda ocasión, en segunda oportunidad más bien, en segundo orden. Cerrar con una confirmación de lo que se pretende en el fallo final. O sea, aquí lo que se haría es reafirmar cuál es la idea que se pretende acreditar al final del proceso. Ok, aquí viene la bibliografía recomendada para este tema. Tenemos técnica y estrategia procesal, cómo litigar. El autor es Carlos Adolfo Picado Vargas y Ana Calderón Sumarriba. Y también tenemos la oralidad en la práctica, en homenaje al maestro argentino Federico Guillermo José Domínguez. Ahí sí tenemos varios autores nacionales. Y también, perdón, no, eran esos dos los libros. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Justamente vamos a abrir un espacio para lo que es evacuar cualquier duda o consulta que tenga el auditorio. De igual manera, recordarles de que en la plataforma tienen habilitado el chat para que cualquier cosa puedan hacer llegar sus consultas o directamente pueden abrir en esta etapa de la actividad sus micrófonos para hacer llegar la pregunta directamente a la exposición. Vamos a dar unos minutitos. Jan, no sé si gusta, podemos anunciarla de la próxima semana. Perdón, aquí, espere, aquí hay una consulta. Los libros recomendados, ¿en qué librería o con quién se pueden conseguir? Esos libros recomendados, yo podría contactarlos con la persona que los consigue acá en Liberia. Entonces me contactan y yo los contacto. Vamos a ver, dice acá con qué nombre puedo buscar las otras charlas en YouTube. La forma más sencilla es con mi nombre y apellidos, Rodrigo Campos Esquivel, y ahí vienen creo que hasta ahora 12 charlas o 13 que hemos impartido con la ayuda de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Vamos a ver, dice si le puedo dar el número para contactarlo. Usted es estudiante mío, es que no estoy viendo acá. Estudiante, porque entonces me escribe al celular y yo se lo doy ahí para que no quede. Ok, ya voy. Me piden que por favor ponga la diapositiva con el nombre. Ajá. Ahí está. Se consiguen los dos todavía, ¿verdad? Ok, oigan esta pregunta. Hay personas juzgadoras que luego de que un abogado preguntan
pregunta da otra oportunidad para volver a preguntar, lo que provoca que se pueda hacer nuevas preguntas. ¿Cómo se combate eso? No, es que es muy sencillo. Es que lo que hay es interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a ver. Si el testigo es mío, yo le dirijo un interrogatorio. Si el testigo, vamos a ver, si el que va a preguntar es la parte contraria, eso es contrainterrogatorio. Imagínense cómo va a ser que la pregunta ya sería una pregunta de contra interrogatorio. No, eso no es nada sano, ¿verdad? Porque entonces se hace eterna la ocasión del testigo. No, pregunta uno, pregunta al otro, y ahí yo, por lo menos yo siempre acostumbraba a hacer eso. Yo no permitía más turnos de preguntas con los testigos. Ok, ¿alguna otra cosita? Jan, siempre estaríamos entonces para el próximo martes a las 6:30 con la otra charla. Sí, profe, así es. Ese era el plan. La idea es culminar el semestre con esa charla. Ok, esa charla, les anuncio, se llama Nociones básicas sobre responsabilidad civil extracontractual. O si gustan acompañarnos también. Yo creo que de momento eso sería ya todo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, le están agradeciendo ahí en el chat. Ok, creo que un momentito. Ok. Correcto, a las 6:30 lo que se va a estar enviando es ¿cómo se llama? El ID y la clave. Sí, eso todavía no se les puede dar porque no se ha hecho el flyer todavía. Hay que esperar, estábamos esperando hacer esta charla para los compañeros de la asociación nos flyer, que muy amable siempre lo hacen. ¿Cuándo lo tendrían listo, Jan? Posiblemente mañana ya podría publicarse. Mañana se lo podríamos estar haciendo llegar ya. Ok, entonces se los estaríamos haciendo llegar ya más o menos a partir de el miércoles o jueves. Exactamente. Con mucho gusto. Ok. Bueno, entonces estaríamos ya. Estaríamos dando por concluida entonces la charla de esta noche. Agradecerle, profe, como siempre, por compartir con nosotros y nosotras este espacio y sobre todo invitar a las demás personas al próximo martes a unirse a la charla. Es sobre aspectos básicos sobre responsabilidad civil extracontractual. Una charla muy interesante y esperamos que puedan acompañarnos. Creo que llegados a este punto solamente queda agradecer y desearles una muy feliz noche.